Hola clase, buenos días. Nos encontramos nuevamente aquí con este video con la intención de presentar el último proyecto final del año, que es la cerradura o el teclado digital codificado. El mismo se compone de un teclado de 0 a 9, que aquí lo vemos partido en dos partes para su mejor entendimiento y funcionamiento, un contador decimal decodificado, que ya veremos cómo es internamente, su buffer, que permitirá al sistema que cuando yo coloque mi código de acceso correctamente prenda un LED y active un relé que nos permitirá por medio de esta bornera controlar un equipo electrónico, un pestillo eléctrico, una alarma o todo aquel sistema que yo quiera activar solamente con el código que ingrese. ¿Sí? Y aquí tenemos un diodo de protección de inversión de fuente. ¿Qué significa esto? Uno de los problemas fundamentales en los circuitos digitales, ya sean CMOS o TTL, es la inversión de polaridad. Lamentablemente, la mayoría de los circuitos digitales no toleran la inversión de polaridad. Esto quiere decir que se deterioran o se destruyen. Este diodo cumple esa simple función. Si yo invierto la polaridad, o sea, pongo negativo aquí y positivo aquí, no hay circulación de corriente porque el diodo se encuentra en inversa. Esto permite una protección sencilla, simple, y que nos evitará un costo por un simple error de conexionado. Además, como ven aquí, tenemos dos plaquetas. Estas plaquetas tienen una función fundamental. El teclado, que ya presenta un código estándar, quiere decir que si uno quiere cambiar el código tendrá que cambiar la plaqueta, o sea, el diseño. Fue solo pensado para la demostración de funcionamiento. Queda en el alumno o alumna la modificación de este diseño para permitir hacerlo más versátil y cambiar el código a voluntad. Solo tiene una función didáctica. Aquí tenemos la placa principal, podríamos decir, donde tenemos el 4017, el relé y los demás componentes que actúan según el código del ingreso. Y aquí lo he alimentado con una batería 9 volt. Después veremos a futuro cómo puedo insertar una fuente pequeña tomada de la red domiciliaria, o sea, de los 120 volts. Y aquí hay una pequeña modificación que yo le he hecho, que ya veremos a posterioridad. ¿Qué es lo que hace? Lamentablemente esta cerradura como está solo se puede desactivar una vez activado tocando alguna de las teclas que no son del código, ¿sí? Una de los o de las funciones primordiales de una cerradura digital es el control de acceso. Normalmente al activar el código se alimenta un pestillo eléctrico que abre la puerta y pasado un proceso o un tiempo determinado el mismo corta. El circuito inicial no lo hace. Yo le he hecho una modificación con una constante de tiempo que veremos después de funcionamiento. Muy simple, se ven con un capacitor y un potenciómetro preset para cambiar el tiempo que permite que solo el sistema se resete, o sea que el pestillo o el código desaparezca. ¿Sí? Ya veremos cómo funciona cuando veamos la simulación. Y aquí he extractado de un manual cómo es el 47 internamente. Como ya hemos visto en los otros trabajos prácticos que les he entregado, aquí tenemos un contador binario de 5 bits, ¿sí? Donde tenemos su flip-flop, fíjense en que están conectados con el reset, con el clock en cadena, ¿sí? Todo un sistema para, entre comillas, adecuar la señal. Y aquí nos encontramos con las 10 salidas. Recuerden que dije que era un contador binario decimal decodificado. ¿Qué significa? Que esto permite contar en forma binaria, ceros y 1, desde 0 hasta 9, o sea, de 0, 0, 0 hasta 1, 0, 0, 1. ¿Sí? Y tiene agregado un quinto flip-flop, porque todos me dirán que con 4 flip-flop puedo contar hasta 9. Este quinto flip-flop tiene la función de lo que se denomina carry out. ¿Qué significa esto? Si yo este contador de 4 bits lo dejo contar libremente, contará entre 0, 0, 0, 0 hasta 1, 1, 1, 1. ¿Eso quiere decir? Que llegue de 0 a 15. ¿Sí?
estos sistemas tienen la posibilidad de ser encadenados. Significa que en el pulso 16 o en el conteo 16, ¿qué debería hacer? Habilitar otro contador, si quisiera. Si lo miramos aquí, yo cuento de 0 a 9. En BCD necesito, ¿cuántos dígitos? Necesito un solo dígito. O sea, un display de 7 segmentos que cuente de 0 a 9. Cuando paso a 9, ¿qué tengo que hacer? Habilitar las decenas. Esto vendría a ser las unidades. Este carry out lo que hace es conectarse al clock de otro 47 y habilitar un segundo display para contar las decenas. Eso por un lado. Por otro lado, vemos aquí una serie de compuertas. Esta serie de compuertas tienen una función. Es una lógica combinacional que lo que hace es decodificar la señal binaria y habilitar una única salida decimal. Por ejemplo, cuando tengo 0, 0, 0, 0, esta lógica que está acá permitirá que la salida del integrado se ponga en 1, indicando que estoy en 0. Cuando venga un siguiente pulso de conteo o clock, esta deberá apagarse y prenderse la correspondiente al 1, que representará el 0001. Esta lógica que está acá hará la decodificación. Por eso se lo denomina contador binario decimal decodificado. Decimal porque cuenta hasta 9, de 0 a 9, 10 eventos. ¿Sí? Ahora, veamos cómo funciona. Aquí tenemos el sistema original. Fíjense en de que, si lo miramos detenidamente, tenemos sus salidas, la salida 0, la salida 1, la 2, la 3, conectadas a switch, ¿sí? Y la salida 4 conectada al visualizador o buffer. Fíjense en que tenemos como entrada de clock, ¿sí? Está conectada a estas 4 salidas por medio de las llaves. Una resistencia para tener una referencia de tensión de aquí a masa, el enable conectado a masa para que no actúe y el reset conectado a los demás elementos del teclado o pulsadores en este caso. Vamos a darle arranque. Fíjense en los niveles, ¿sí? Como ven, el clock tiene nivel bajo, el enable está en 0, el reset está en 0. Si yo aprieto esta tecla, fíjense que la salida 0 siempre está en 1. Aprieto esta tecla, ¿qué ocurrió? Al apretar, ¿qué hice? Vieron que cambió, le apliqué un clock al 47, 47 que hizo, contó el primer clock, por lo tanto, la salida 0 que estaba en 1 pasa a 0 y la salida 1 pasa a 1. Fíjense en que tengo un 1. Vuelvo a apretar y van a ver que en un instante de tiempo aparece el 1 transportado al próximo clock. ¿Y qué hizo? Cuenta el segundo evento y así sucesivamente. Lo que estoy generando en un principio es mi propio flanco de clock al apretar el pulsador. Ahora, fíjense en que yo lo apreté en una secuencia. Cuando llego al final, ¿qué hizo? Habilitó la cuarta salida. La cuarta salida habilita el buffer, el LED y el relé. Y aquí quedaría permanentemente activado. ¿Cómo puedo desactivarlo? Las demás teclas o botones del teclado o switch están al reset. Por lo tanto, si yo aprieto cualquiera de estas, por ejemplo, esta que está acá, ¿qué hice? Lo voy a resetear. Ese es el funcionamiento básico, lógico y secuencial. Ahora, ¿qué ocurriría si yo aprieto en vez? Estas teclas las veo acá, pero en el teclado no las conozco. Aprieto una secuencia diferente. Esta primero. Fíjense de que no hay cambio. O esta. O esta. Ahora, supónganse que apreté el primer código. Por suerte o por azar, invoqué el primer número del código. Bien. El siguiente número sería este. ¿Qué pasa si yo no lo conozco y aprieto este que está acá? Reseteo el sistema. Por lo tanto, yo aprieto este, invoqué la segunda tecla, como dicen ustedes, o el segundo número del código, invoqué el tercero, pero no invoqué el cuarto. Se resetea. Por lo tanto, este sistema es extremadamente sencillo. Este código solo lo sabrá la persona que codifica el teclado y todas las demás teclas básicamente son un señuelo. ¿Qué significan? Que si yo las aprieto en una secuencia incorrecta, el sistema se autorreseta y jamás me habilitará. ¿Está bien? Ahora, esto me implica de que supongamos que sea el control de acceso de una puerta. Yo pongo mi código, ¿sí? Código, código.
código for. Abro la puerta. Para apagar tendría que abrir la puerta, sostener la puerta, o el portón, o el levadizo, y apretar una tecla. Es un poco impráctico. Ahora, si esto fuera el código de activación de una alarma, es perfecto. Yo activo la alarma, me voy de mi casa, o me voy del sector, y cuando hago lo que hago, la desactivo con cualquiera de los otros códigos. ¿Sí? Ahora, yo he hecho una modificación. Fíjense en qué he hecho. El reset automáticamente está con las teclas acá. Ahora, yo he hecho una diferencia. He tomado la salida que corresponde a la activación del buffer, que es la salida 4. Fíjense en lo que he hecho. Le he agregado un circuito RC, que significa un temporizador. ¿Sí? Veamos visualmente cómo funcionaría. O temporalmente. Vamos a darle un play. Vamos a ponerlo. Voy a prenderlo. Yo tengo el mismo sistema y he colocado el osciloscopio sobre el botón que va al reset. Fíjense en que es 0. Y he conectado a la salida 4, que también es 0. Ahora voy a apretar mis teclas. Código 1, código 2, código 3, código 4. Fíjense en qué ocurrió. Vamos a ver. Y vamos a pausarlo. ¿Qué es lo que ocurrió? Vamos a ponerlo en niveles de corriente. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Vamos a hacer una nueva activación. Activo el primer código. Activo el segundo código. Activo el tercer código. Y activo el cuarto código. Fíjense en qué ocurre. Se va cargando. Voy a pararlo ahí. Dijimos que el rosa era la salida, era la activación. Yo he activado el buffer, está el LED indicándome que he puesto el código adecuado, está el relé activado. Mientras tanto, la tensión que hay de este punto a tierra, o sea, sobre el capacitor, si ustedes ven, se van acumulando cargas positivas y cargas negativas, va creciendo en forma exponencial. ¿Hasta dónde? Hasta llegar al nivel de 1 de reset. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a dejarlo que corre, van los 2 a 0. Aquí nos detenemos. Fíjense, esta es la salida 4, lo que está en rosa. Estaba en 0, pasó a 1. Esta demora se debe a la simulación. Llega a 1. El capacitor comienza a cargarse, o sea, la tensión que hay de este punto a tierra, que si nos fijamos es la misma que hay de reset a tierra, crece, 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 crece. ¿Hasta dónde? Hasta llegar al nivel 1 de reconocimiento de el 47 como un 1 de reset. Mientras tanto, no está reseteado. Cuando llegó el 1 de reset, ¿qué ocurre? Automáticamente reseteo el sistema, se apagó el LED, se apagó el relé. ¿Y qué le pasa al capacitor? El capacitor ya no recibe más energía, porque ¿qué hay en la 4? Hay un 0. Y por lo tanto, ¿qué significa 0? Significa que ahora es casi una masa. Este capacitor, ¿qué va a pasar? Se va a descargar, ¿sí?, por la resistencia, que en este caso es un preset, hacia nuestro 0, que va a ser la salida del 4017. Ahora vamos a hacer un stop, vamos a hacer un play, y lo que voy a hacer es cambiar este valor. Lo voy a poner en un valor más pequeño. Y vamos a ver qué ocurre con esos tiempos. Activo, 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 activo. ¿Qué ocurrió? Se achicó. Quiere decir que yo, por medio de este preset, puedo controlar el tiempo que tarda la carga del capacitor en decirle al reset del 47
desconectar el pestillo eléctrico o sacar el código. ¿Sí? Fíjense en que los tiempos van cambiando. Puedo autorregularlo. Esto nos permite controlar el tiempo de acceso, el tiempo de habilitación. Ahora, ¿qué ocurre si entre medio vamos a cambiarlo? Yo hago esto, pongo mi código, reseteo. Fíjense en qué ocurrió. El sistema hace una variación, pero ¿qué pasa con los tiempos? Vamos a repetirlo. Van a ver que las teclas de reset siguen funcionando. Quiere decir de que yo puedo resetearlo. Y otra cosa más, un detalle por ahí más lujoso. ¿Qué pasa si yo pongo este circuito RC obviamente por resistencia capacitor, un circuito temporal de tiempo? Cada uno de estos sistemas los conecto a cada una de estas salidas y la salida la conecto al reset. ¿Qué va a ocurrir? Cada tecla va a tener un tiempo o cada código va a tener un tiempo máximo de persistencia. ¿Qué significa? Que si yo aprieto la tecla esta y le puse un temporizador, me encuentro con qué cuestión. Si ese temporizador, por ejemplo, está en un segundo, no me esperará a que ponga el segundo. Si yo no pongo el segundo código antes de ese segundo, el sistema se autorreseteará. ¿Sí? Los invito como desafío modificar esa placa que habrá en este archivo que les entregaré y colocar este temporizador. Ese será nuestro proyecto final. Modificar esa placa para poder insertar esta versión para lograr que dicho temporizador permita resetear la cerradura digital en un periodo de tiempo controlado por el usuario. Espero que les haya gustado y les haya servido. Nos seguimos viendo en la próxima clase y en el próximo video.